Yo dije, quiero conversar con Diego Hoyos en esta coyuntura única en la historia de la humanidad. En eso sí, tristemente tenemos la exclusiva, ¿cierto? ¿Qué diablos hace un actor sin su público? Usted que le recita al espejo por la mañana, me imagino que cuando se afeita todos le hablamos a esa cara espantosa que encontramos al frente. Y de ahí para allá, ¿usted qué hace? ¿Cómo se vive esta realidad? Un hombre que ha sido de las tablas, cuya vida es precisamente comunicarse con la gente, hacer reír a la gente, hacer sufrir a la gente. Y ahora, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está su gente, Diego? Mire, Juan, usted me acaba de hacer una pregunta muy inteligente y muy malvada, porque me dice, ¿cómo hace usted con su vanidad para poder vivir? Para mí es dificilísimo, porque yo tengo el destino de la vanidad tallado en mi nombre. Mire, yo me llamo Diego, ahí hay 2, Diego. Hoyos, ahí son 4. Jaramillo, son 6. Imagínense, 6 cejos viviendo sin público. Pero bueno, dicha esa tontería aparte, le quiero decir que el problema no es del actor, Juan. Sí. El problema es de la comunidad. Yo estoy convencido de que el teatro nació exactamente cuando nació la religión. El primer espectáculo teatral fue el rito mediante el cual los seres humanos todos tratábamos de entender lo que es la vida y lo que es la muerte. Y por eso el teatro tiene un origen, es el mismo origen que la religión, y es tratar de entender nuestra propia finitud, Juan Manuel. Mira, tal vez el primer síntoma de la primera manifestación de cultura fue el rito funerario. El rito funerario es tratar de que los seres humanos, este espíritu poderoso que nos atraviesa desde que nacimos hasta que nos muramos, tenga alguna trascendencia. Creo que la religión y el teatro son iguales. Uh-huh. Y tanto la religión como el teatro, ¿no?, nos ayudan a soportar una cosa tremenda, Juan, y es la enorme responsabilidad de nuestra individualidad y convertirla en algo colectivo. Y eso lo hace en el teatro, eso lo hace en la religión y eso finalmente lo hace el deporte. Que es, de una u otra manera, me matarían. Esto es teatro también. Pero por favor, el deporte es teatro, pero sobre todo nos despoja. Oiga, Diego, pero perdóneme, usted está diciendo unas cosas que yo creo que este ratico que tenemos para conversar casi que se nos va a ir allí, pero es fundamental. Lo primero, oyéndote a vos, es uno pensar en una situación como las que estamos viviendo los seres humanos hoy. Sí. Esto es fundamental, es decir, si en algún momento el teatro tenía un sentido, si en algún momento el teatro podía comunicarse con esas personas, es ahora en esta situación. ¿Por qué? Porque es que ahí estamos bordeando la trascendencia de la vida, ¿sí? Sí. Tú tocaste un punto que es interesante. Y yo lo he pensado, porque yo tengo una formación, tengo que decir, una formación religiosa fuerte. Cuando uno se ha educado con los jesuitas, eso imprime carácter, ¿cierto? Ave María. Yo siempre he visto que la cultura y la religión... Con todo respeto, imprime un mal carácter, pero sí. Bueno, usted lo califica. Ese fue un mal chiste, sí. Eso depende. Hay unos que la reciben bien, hay otros que los vuelven espantosos, ¿cierto? Yo los amo, a los jesuitas. Entonces, pero fíjate que ahí hay un elemento común, y el elemento común es buscarle un sentido a la vida, y el elemento común es poder mirar de frente la muerte. ¿Y qué nos puso esta pandemia a los seres humanos?
a quitarle todos los disfraces con que habíamos estado tratando de, como de disimular la muerte, y nos la puso así de frente. La muerte sin antifaz, ¿sí? El antifaz lo tenemos nosotros, pero ella se quitó el antifaz y nos ponemos el antifaz ¿para qué? Para defendernos de ella. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento en donde la muerte está con nosotros, está con nosotros, hace parte ya de nuestra vida. Y eso tiene que cambiar la manera como nos entendemos a nosotros, nuestras relaciones, un llamado como a decir, ¿y esto qué es? ¿Y esto para dónde va? Y ahí está el arte, ¿no? Yo creo que el arte es una búsqueda de esas respuestas, arte y religión. No. Es que el origen es exactamente el mismo, ¿no? El mismo. Y iglesia, ¿no? Es tratar de reunirnos todos en torno a un destino común. A mí me parece que la iglesia, la reunión en el templo, en cualquiera de los templos, en los templos budistas, en el templo católico, en la iglesia de tu barrio, allá donde estuviste en tu seminario, aquí en mi iglesia en Bogotá, con mi mamá que era profundamente paisa, venida de Gómez Plata, el sentido de reunión y de colectividad era tratando de entender un sentido colectivo y una misión hacia lo que es inevitablemente trágico e inevitablemente explicable, perdón, que es la muerte. Y si algo nos acompaña para encontrar el sentido es estar juntos. Entonces, por eso pienso, Juan Manuel, que el origen mismo del teatro, que no sabemos cuál fue, pero probablemente fueron ritos, no necesariamente ritos muy dulces, a lo mejor fueron sacrificios de animales. Pues en la Biblia matan a todos los animales posibles. Y bueno, mirad lo que pasaba con los aztecas, etc. Pero era el rito para que a través del sacrificio y la muerte pudiéramos, de unos seres, pudiéramos aceptar la nuestra propia. Y ahí seguramente nacieron dos cosas muy importantes para la humanidad. La religión, el sentido de trascendencia, buscar una especie de consuelo ante lo inevitable que es la muerte. La muerte. Y el arte teatral. Y es que mira que el teatro no es nada muy distinto a una misa. Una misa nuestra, tú y yo con toda seguridad compartimos una herencia católica muy fuerte. Ahí lo que hay es una representación tremenda. La misa es el teatro, y lo es en todas las religiones. Es un teatro, es una representación, es una obra de teatro. Por supuesto. Con todos sus componentes. Y ahí hay otro elemento que tiene que ver con el teatro, tiene que ver con lo religioso, y es ese sentido de la comunión, del compartir, del juntar, del reunir. Lo que estás diciendo es importantísimo. La comunión, por supuesto. Esa es la esencia del teatro, Juan. Es comunicar, claro, pero es que vos te estás sintiendo como huérfano ahí metido en tu casa sin poderte comunicar con tu gente. ¿Cuál quieres tu gente? Tu público, ¿cierto? Tú quieres compartir con ellos, vibrar con ellos, llorar con ellos, reír con ellos, soñar con ellos, asustarte con ellos. ¡Claro! Exacto. Eso es. El teatro es eso. El teatro es comunión. El teatro y la misa no son muy distintos. No. El uno devino del otro. ¿Vos cómo crees que la pandemia, esto que estamos viviendo, puede incidir en esta labor de creación? ¿Será que esto va a incentivar más creación? ¿Vos qué conocés de amigos tuyos que están creando en este momento? ¿O están paralizados o se están alimentando? Hombre, Juan, a ver. Por ejemplo,
yo he desarrollado mi actividad profesional en el cine, la televisión y el teatro, ¿cierto? La del cine es muy, muy singular, ¿no? Porque es que nos vamos, vos y yo, y 50 o 60 personas más a un cine, a tratar de vivir la misma emoción que se vive en un teatro, que es la misma que se vive en un templo. Es asistir a un ritmo, ¿no? En la tele no, la tele es otro fenómeno. La tele es un fenómeno absolutamente contemporáneo, lleno de soledad, de sociedad contemporánea, que es todo el mundo con su pinche televisor, viendo telenovelas y tal. Cuando vos vas al cine es casi como si fueras a un teatro, pero no es un teatro, ¿no? El cine es es decir, es un simulacro de lo que era asistir a una gran función de teatro. Pero tiene también un ceremonial ir al cine, ¿no? Claro, de estar Sí, todos sí. juntos, y ahí estamos los seres humanos. Y muchas veces después comemos juntos y seguimos en comunión. Eso, Y vamos a esa hablar es de la lo parte. que vimos, de lo que sentimos, de lo que nos dejó esa película. Creo que acabas de mencionar una palabra esencial, comunión, ¿no? Que tiene muchas connotaciones religiosas, pero yo creo que tiene muchas filosóficas y poderosas. Es sentir que uno está en comunión con el otro. Paso a hablarte de tu segunda inquietud o consideración. Y eso ciertamente sí lo tenemos, o se perdió o se aplazó. Porque como no nos podemos reunir más de 50 personas, claro que hay una conexión poderosa por internet, que es la que yo siento en este momento contigo, pero Sí. esa colectiva de 50 personas atrapadas por una especie de magnetismo y de una fuerza invaluable con algo que está ocurriendo allá, que es el rito, que es la misa, ya no lo tenemos. Eso sí está aplazado, Juan. Y eso Está sí, aplazado, no. aplazado. Yo Aquí hay formas de conectarse. Esta que tenemos tú y yo, que sí. me está resultando tan maravillosa, pues sí, pero Pero maestro. usted, Diego, ¿usted se imagina donde pudiéramos estar sentados frente a frente en una mesa conversando? No, pues ya se habría Sería acabado todo el la cosa pago. mucho más fuerte. No, es que Claro, esto es claro. muy útil, pero yo tengo la experiencia dando clases, ¿cierto? Sí, Y, y yo he llegado a una conclusión, esto sirve para informar, pero no para formar. Es insustituible la relación directa. Vos de pronto no recordás muchas clases, pero sí recordás las conversaciones en la cafetería o caminando claro. por la calle, camino de la universidad, entrando, saliendo. Y el profesor que a uno lo impactó no era de pronto el más sabiondo, el nerd, ¿sí? Sino el Sí. que era humano, el que te tocaba la fibra. Oiga, una pregunta ya muy aburridoras. ¿Y cómo están haciendo los actores hoy para pagar el mercado y para pagar el Hombre, apartamento y para pagar los hijos? Porque es que se quedaron por fuera. Es que eso es. claro, claro. No, no, ¿Ha no. habido algún apoyo del Estado, de organizaciones? ¿O están en un Hombre, sálvese quien pueda? ¿Vos cómo ves eso? no, no, no. Desde luego nosotros vivimos en un país muy pobre, Juan, Sí. que le tocó vivir una situación muy difícil, que no obstante haber destinado el 6% del Producto Interno Bruto a tareas asistenciales y demás, ha sido muy, ¿cómo decir? Elijamos entre la palabra discreto o tacaño, ¿no? Pero Modesto. No, estoy de acuerdo con eso vos. está muy bueno. Está bien orientado, pero sin pulso, sin fuerza. No, no, sin pulso, sin fuerza Es y lo sin que hay que plata. hacer, Y sin pero hay que plata, hacerlo además. con ganas, sin Mira, miedo, sin miedo. sin miedo, es que casi no se alejan de la regla fiscal, casi no deciden que hay que emitir, que la situación es demasiado dramática, maestro. Y mucha gente Claro, está sin claro. trabajo. A ver, hay muchas personas como yo, no sé, muchos de nosotros que podemos aguantar, no tanto, ¿ah? No tanto. Todo Pero tiene un límite. hay gente
que no puede comprar la comida, sino la que se gane ese día. Y muchos de esos son actores. ¿Cómo te parece? Entonces, la situación es tenaz. A ver, lo que yo conozco, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y el Teatro Colón, ¿no? Han hecho una cosa que es, pues hay que aplaudir y hay que agradecer, es que naturalmente no pueden abrir la sala, ¿no? Tienen su canal y están reemitiendo las obras del repertorio que han estado en los últimos 3 o 4 años en el Colón. Entonces las reemiten por internet. Una reemisión que no les produce beneficio alguno, porque ahí no salen anuncios de Coca-Cola ni de nada, ¿no? Pero el Estado, sin embargo, ha destinado pagarles una cierta plata. ¿Y esa plata le llega algo a los actores que estuvieron en esas obras? Por supuesto, a los grupos de los actores, ¿no? Ahora, es una plata muy discreta. No, discreta, es que aquí todo es discreto. Si ya era discreta cuando no había pandemia, imagínate ahora. Ahora no solo es discreta, sino pandémica. Entonces, no, pero ahora uno cuenta las monedas ahí en la mano, pues. Sí, pues los únicos actores ricos de la humanidad han sido los de Hollywood y eso, ¿no? Y eso, sí. Me consta, porque estoy en 3 o 4 proyectos de esos, también del Ministerio de Cultura, y hay de MINTIC, ¿no? Que hay unas convocatorias para hacer películas, y entonces ahí estamos aspirando a algunos a que lleguen unos proyectos que van a ser auspiciados por el presupuesto estatal. Sin embargo, la crisis nos toca a todos, ¿no? A todos, a todos. Pero a todos de una manera brutal. A los industriales, pues es decir, incluso a los sectores más poderosos de la sociedad, que nunca van a estar pidiendo plata en la calle, espero que no, pero tienen que estar siendo muy lesionados por esto, porque esto es muy brutal, Juan Manuel. Esta es una de las cosas más aterradoras que ha vivido no solo este país, sino la humanidad entera. La humanidad, pues es que esto, hace de cuenta que hubieran desconectado la economía y la sociedad en 24 horas, paró en seco. Hazme el favor. Contra un mundo y ahí quedó. ¿Cómo vive un país, un continente, injusto o no injusto? ¿Cómo demonios vive sin actividad económica y con este riesgo? Entonces es muy tenaz. Ahora, te digo, nuestros actores han buscado unos mecanismos muy ingeniosos, hablarse por internet, tener diálogos, presentar obras, como la tenemos en este momento tú y yo. Pero volviendo al origen de nuestra conversación, si no hay rito, no hay teatro, ¿no? Si no hay 100 personas absolutamente conectadas con una cosa que es como una suerte de misa que explica su origen, o por lo menos como en la iglesia para los que creen, o los emociona hasta lo más profundo, es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Vamos a tener que inventar nosotros mecanismos. Confiemos en que según, perdón, para terminar, en que según las últimas buenas noticias de la Universidad de Oxford, estemos tratando de salir de este problema por allá en octubre o algo así, pero el confinamiento va a ser por lo menos hasta febrero. Claro, y el teatro colectivo se va a acabar, a menos que corramos unos riesgos que son ridículos. Esa es una pregunta que de pronto nos queda para más adelante. Es decir, ¿esto cómo podría cambiar la actividad cultural en general y en concreto la actividad del teatro y el mundo del teatro? ¿Podrá volver a ser lo que había antes de la pandemia o esto va a transformar, va a cerrar unas puertas, va a abrir otras puertas? Porque yo creo mucho en la capacidad transformadora de las crisis y en esto soy cero original, ¿cierto? Sí. No sé. De ahí difícil, o tenés alguna idea, alguna intuición de cómo vislumbrarías vos el mundo de la cultura, la vida de la cultura post-pandémica. ¿O no te atreves a...? Bueno, contesto primero con la negativa, para terminar con una positiva.
Sí. Para el teatro es fatal. Fatal, pues es No, es mortal. fatal, fatal. Una representación sin público es como No, pues que es eso como una clase no presencial. La sí. conexión invisible que existe entre el actor y el escenario con el público es insustituible. Sí, Y sí, mientras sí. haya pandemia, olvídate, no va a ocurrir y me parece que mientras la humanidad y la Universidad de Oxford, los chinos o quien sea, no acaben con esto, no van a poder evitar una cosa tremenda que es el fin del teatro. El fin, hablemos de cosas que son similares, menos nobles para mi gusto, Sí. como el deporte tampoco. Si no hay una multitud conectada con su credo, Claro. con su América, con su Medellín, La con su hinchada, la fanaticada, la barra Chat, brava. pero esa cosa que es tan brutal, de todas maneras produce humanidad. Ahí todo el mundo se reúne, ¿me entiendes? La iglesia, por Dios, mi pobre madre siquiera ya murió. Yo no me quiero imaginar a mi mamá sin que no me dejaran ir a misa. Mi mamá es de Gómez Plata, un pueblo antioqueño. De Gómez Plata, sí. ¿Vos te imaginas una señora antioqueña, bien católica, que no la dejan ir a misa? Y que no la dejan ir a misa en este momento tan terrible. Si Cuando queremos, necesita esa comunicación, claro. pero con Dios, pero por supuesto. Entonces, es Claro. que por eso yo pienso que el teatro, el deporte, muchas cosas, así tengan cosas muy distintas, y así el sacerdote sea Bertolt Brecht y no Juan Pablo II, son cosas muy conectadas, que tienen mucho que ver con que la humanidad se reúne y le busque un sentido colectivo o un sentido a la vida a través de un mecanismo colectivo. Entonces esos ritos sí van a estar muy mal, mientras no haya Sí, sí. a menos que seamos irresponsables y nos vayamos a comprar televisores sin IVA en una iglesia o bueno, lo que sea. Pero Diego, Lo que ¿vos sí no crees pienso, para pasar a la segunda pregunta, a la sí, parte positiva? sí, yo sí pienso que a través de esto se pueden desarrollar cosas extraordinarias. Eh, lo que voy a decir es muy vanidoso, pero esta conversación entre tú y yo, aquí, como la estamos haciendo, sin el coronavirus, a lo mejor nunca habrían tenido. Sí, Y es yo cierto, es cierto, es pienso que cierto. es una conversación estupenda. Entonces, esa es la parte positiva. Y fíjate, Diego, que ahí hay una cuestión que nos remite al comienzo de la conversación, y es que en este mundo de la cultura, lo religioso, este mundo de la comunicación, de la comunión, es algo que no lo puede acabar el coronavirus. Al Ojalá. contrario, creo que en muchos aspectos antes lo ha resaltado, nos ha hecho tomar conciencia de que pronto en la frivolidad en que habíamos ido cayendo, estábamos dejando de lado cosas muy, muy importantes. Y eso por algún lado va a volver a surgir. No sé si es el mismo teatro o vamos a tener otras formas de organización. O sea, el teatro ha vivido en 1000 epidemias humanas, ¿cierto? Y Pues que no, creo no que se ha muerto. la humanidad nació con el teatro. Se reinventa, pero ahí hay una fuerza humana, Sí, cultural, una necesidad que no la va a matar el coronavirus. ojalá que no. No, no, no. Eso sí, apostemos lo que quiera, pues aunque sea un tinto, pues en esta carestía en que andamos. Pero, pero de pronto no va a ser exactamente igual a como se hacía antes, ¿no? Eso es. Diego, yo creo que se nos acabó a mí el tinto nunca me lo trajeron, a vos tampoco, a mí no. No, nada, no me han traído nada. Era una conversación es con tinto, pero Naná y Cuca, ya ni el tinto aparece. ¿Sí? Muy bien, creo que muy entretenida, muy ilustrativa, ¿cierto? Que es lo que a mí me interesa. Y yo estaba seguro que con Diego la cosa salía así, viva, con emoción, con fuerza, que es lo que necesitamos en este momento, Diego. Mil Bueno, gracias, gran bueno, abrazo. lo mismo te digo, es extraordinaria esta conversación. Gracias, gracias, chao.